Bueno, de verdad, en este video les mostraremos un uso básico del multímetro, así como también para los labores de medición de corriente en batería o en dispositivos de computadora o ya sea en su propia casa. Como podemos ver, aquí tenemos un multímetro especial, dependiendo de verdad del modelo y marca de su multímetro. También les aconsejo leer el manual de usuario porque puede variar su funcionamiento y también los límites. Por ejemplo, podemos proceder a medir lo que es el voltaje de una batería. Para hacer eso, nosotros tenemos que ponerlo en una escala. Si se fijan bien, tenemos lo que es el voltaje. Tenemos dos signos de voltaje. Uno es voltaje de corriente directa y el otro voltaje de corriente alterna. En este caso, una batería es de corriente directa, entonces lo ponemos en la escala de 20 porque el rango de la batería, si ustedes se fijan, el rango de la batería dice de 3,7 voltios. Entonces, en el 20 nosotros establecemos un límite de 0 a 20 voltios. También tenemos lo que son los polos. Se tienen que fijar también la conexión de los cables porque en el rojo significa que va de voltaje y también de resistencia, y el negro es a masa. Entonces, como por ejemplo el cable rojo lo que tiene es el positivo, entonces siempre va al positivo. En este caso el positivo es la primera celda y el negativo la tercera. Si se fijan en la lectura, marca 3,66 voltios. Eso indica que la batería está totalmente cargada. Ahora, si les interesa medir, supónganse la corriente de su casa, en los enchufes no toma corriente, entonces ya no es corriente directa, pasaría a ser corriente alterna. Lo ponen en escala del 200 para medir de 0 a 110 voltios, entonces el límite es 200. Claro. Si se fijan, la lectura que tenemos es 116 voltios, lo que indica que es el voltaje normal lo que tenemos en una casa. Bueno, como se decían, acabamos de medir lo que es la corriente alterna, ¿verdad?, en una casa. Ahora procederemos a probar lo que es la continuidad de corriente en el multímetro. Para la continuidad de corriente, según el manual de cada dispositivo, especifica su funcionamiento. Por ejemplo, con este dispositivo se dice que por lo menos en continuidad de corriente, si existe continuidad, el multímetro, además de sonar, va a mostrar un valor aproximado de 0. Y también indica que el sonido indica que la resistencia está por debajo de los 70 ohmios. Para medir continuidad de corriente tienen que asegurarse que el cable rojo esté en voltaje y ohmio también, que sirve para medir esto, y también el negro a masa. Podemos proceder a medir la continuidad de corriente en esta tableta de video. Si se fijan, el multímetro produce un sonido y tira unos valores aproximados de 0. Eso indica que el condensador que se encuentra en esta parte tiene continuidad de corriente. Pero también podemos ver que en otros puntos no existe continuidad, sencillamente. En otros puntos el multímetro no marca continuidad. Ahora, si quieren medir lo que es el amperaje, si se fijan aquí nosotros tenemos lo que es amperaje de la corriente, ¿verdad? Si lo quieren medir, por ejemplo, tenemos siempre ejemplo nuestra batería de celular Nokia. Si queremos medirlo, ¿verdad?, primero que todo, si se fijan en el multímetro ya no vamos a medir voltaje u ohmio, vamos a medir amperaje, y aquí tiene la amperaje. Dependiendo de cada multímetro nosotros tenemos un límite de cuánto amperaje podemos medir, en este caso son 10 amperios máximo, pero en esta parte donde nosotros lo ponemos llega hasta 2 amperios. ¿Por qué 2? Porque la batería no excede los 2 por el tamaño y el voltaje que ella tiene. Entonces nosotros procedemos a cambiarlo a 200 microamperios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque excede los 20 microamperios. Una batería no puede tener tan bajo amperaje. Como siempre, el rojo al positivo porque tiene carga positiva, tiene polaridad positiva, y el negro al negativo. Si se fijan, tenemos 10 microamperios en esta batería de medida.
lo que tenemos aquí fue el uso básico del multímetro, ¿verdad? Como recomendaciones finales les tengo que, ¿verdad? Les repito, vuelvan a leer lo que es el manual de su dispositivo porque el funcionamiento y los límites pueden variar. Una nota adicional que se me escapó fue que a la hora de que midan continuidad de corriente, en este caso, nunca se atrevan a medirlo a un dispositivo electrónico conectado, encendido o alguna batería con carga porque sencillamente van a fundir el fusible interno que ellos tienen y probablemente tengan que estrenar otro nuevo multímetro. Y eso fue todo. Cualquier recomendación pueden buscar en internet, alguna cosa que me haya escapado o que no haya brindado, pueden buscar en internet y esto fue todo.